todos en este tiempo que Dios nuevamente nos permite estar compartiendo su palabra y estamos hoy, ¿verdad? Por la gracia del Señor, Amén. hermanos, Amén. le damos Gloria al gracias a Señor. Dios y vamos hoy a compartir, ¿verdad? El tema que hoy vamos a hacer prácticamente lleva, ¿verdad? Aleluya. Preguntas y respuestas bíblicas. Entonces vamos a iniciar y quiero dar la bienvenida, ¿verdad? A mis hermanos, mi hermana que está aquí, le doy tiempo a mi hermana y ella se va a introducir. Dios les bendiga, hermanos. Mi Amén. nombre es Sonia Peña. Amén. Bendiciones a todos los que nos están escuchando, nos están mirando por este medio. Mi nombre es Leticia Rivera, la esposa del pastor William Rivera. Aleluya. Amén. 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 Gloria a Dios. Un gusto siempre estar con usted, hermano pastor, y con las hermanas, la hermana Peña y la esposa de mi hermano pastor, y aquí con el ingeniero de sonido y de video. Gracias, Señor. Un saludo a mi hermana Cristina y a mi hermana Ana, que son fieles escuchándonos. Mi nombre es Jorge Moisés Sanginés. Amén. Gloria a Dios. Así que damos la bienvenida a todos los que nos escuchan en diferentes lugares, en Bolivia, ¿verdad? Que nos escucha en Tamaulipas. Amén. Los que nos escuchan en diferentes lugares, ¿verdad? En Tamaulipas, allá en Bolivia, en Guatemala, en diferentes lugares. Le damos la bienvenida, que Dios bendiga sus vidas y siempre estamos aquí, ¿verdad? Para edificarnos unos a otros. Que el Señor les bendiga a todos, sean bienvenidos. Esperamos Aleluya. que hoy las preguntas, que son varias, son diferentes, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios podamos poder contestar. Amén. Así que sin más preámbulo, dejamos el tiempo a mi hermana que tiene la pregunta, la primera pregunta, y vamos a estar aquí para contestarla. Gracias, pastor. Aquí tenemos unas preguntas que hemos colectado de diferentes personas y la primera es, en los días de los apóstoles, ¿en qué nombre se bautizaban? Amén. Pues la pregunta dice en el tiempo de los apóstoles, ¿en qué nombre se bautizaba? ¿Verdad? Es una pregunta que ha tenido, ¿verdad? Bastante, por decir, ¿verdad? Controversia, ¿verdad? Porque hay personas que dicen en un nombre, en otro, pero nosotros queremos estar siempre, ¿verdad? Siendo cristocéntricos y, ¿verdad? Bíblicos también al hablar, ¿verdad? Entonces, tal vez a alguien, ¿verdad? Probablemente le va a afectar en su ¿verdad? En su enseñanza que tiene, ¿verdad? Pero queremos ser bíblicos. Entonces, cuando dice la palabra, la pregunta, ¿verdad? En los tiempos de los apóstoles, quiero aclarar rápidamente que la pregunta es clara y dice en el tiempo de los apóstoles. Cuando esta pregunta, cuando bautizaban, parece que era, ¿no? ¿En qué nombre? Bueno, entonces, el Señor vino a los suyos. El Señor le dijo a aquellos 500 que se quedaran en el aposento alto, ¿verdad? Y recibirían la promesa del Espíritu Santo y me seréis testigos. Pero vemos bíblicamente que de esos 500, 380 ya no estaban. Por X o Y razón se desesperaron, se decepcionaron y se fueron. Y solo quedaron 120. Ellos recibieron la promesa del Espíritu Santo. Entonces el Señor les dijo, ustedes me serán testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea. Entonces, en ese tiempo bautizaban en el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús es Dios. Así es. Entonces bautizaban en ese nombre, pero porque ¿cómo se los dijo? ¿Cuándo se los dijo? ¿Y dónde se los dijo? Bautizaban en ese nombre. Y también el Señor cuando resucitó, el Señor dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por lo tanto vayan y hagan discípulos a las naciones, bautizando en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, si alguien se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pues es como el Señor lo dijo. Amén. Si se bautiza en el nombre de Jesús, está igual, está bien, porque es Dios mismo. Así es. Mi hermano Jorge. Amén. Aquí hay una escritura, hermano, cuando cuando Pedro dio uno de sus primeros mensajes evangelísticos, dijo, aleluya, aleluya.
a Pedro les dijo, arrepentíos y convertíos, dice, y que cada uno de vosotros se bautice en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces queda claro de que el bautismo, ya sea en el nombre del Padre o del Hijo, no dice los nombres, no, dice el nombre. No hay ninguna herejía, no hay ninguna apostasía y tampoco el bautizarse en el nombre de Jesús, porque Jesús es Dios. Amén. Y queremos aclarar con respecto a esto, ¿verdad? Porque en sí a veces a las personas que, digamos, por decir los que son solo Jesús, a veces ellos se vuelve como una secta, ¿no? ¿Verdad? Son sectaristas. ¿Por qué? Porque a veces quieren imponer lo que ellos creen. O sea, entonces la gente va a pensar, entonces usted es solo Jesús. No. Simplemente estamos aclarando esto porque cuando los que dicen que es solo Jesús, ellos quieren meter su doctrina. Que si usted se bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, ahora usted tiene que bautizar en solo Jesús. No necesariamente, no, porque ya lo hizo. Entonces ellos quieren, son personas que quieren siempre estar contendiendo, queriendo forzar a la gente, metiéndole su creencia. Ellos no creen, ellos dicen que digamos que Jesús es el Padre y que Jesús es el Espíritu Santo, tampoco. O sea, pues queremos estar claros en eso, ¿verdad? Pero cuando nosotros decimos, porque el Señor lo dijo, ¿verdad? Él, vuelvo y repito, Mateo 28, cuando Él dijo, toda autoridad me ha sido dada, bautícelos. Entonces, orden del Señor. En aquel tiempo era porque estaban también en Israel, ¿verdad? Amén. Estaban en Israel y entonces se le estaba bautizando con el texto que usted leyó. ¿A quiénes se estaban refiriendo? A los judíos, a ellos. Ustedes crucificaron al Mesías. Amén. Ustedes, entonces, ¿qué debemos de hacer? Bautícense en el nombre de Jesús, que es Dios, que ustedes rechazaron. Entonces, amén, a ellos se estaba refiriendo. Por eso es importante aclarar esto, ¿verdad? Entonces, no sé si mi esposa tenga algo que decir. ¿Estamos bien? Amén. Entonces es bien importante esto, ¿verdad? Que entendamos que el tiempo de los apóstoles, ¿verdad? Ellos lo hacían de esa manera porque casi los 12 apóstoles se mantuvieron en Israel, ¿verdad? Por eso Pablo dijo, ¿verdad? Yo he trabajado más que los 12 apóstoles, pero no yo, dijo, sino el Señor. Amén. 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 La segunda pregunta que tenemos es, en el pasaje, ¿es necesario nacer del agua y del Espíritu? ¿Qué significa el agua? Amén. Entonces, vamos rápidamente a la palabra de Dios. En el Evangelio de Juan dice, ¿qué significa el agua? Dice Juan capítulo 3 y versículo 5, Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces aquí la mejor explicación, ¿verdad? Que podemos nosotros, ¿verdad? Dar aquí en esto es que debe primeramente, ¿verdad? El que ya tiene una experiencia con el Señor debe de bautizarse, porque dice de agua y de Espíritu. Nadie viene a Cristo, nadie viene al Señor si no se lo revela. Entonces no se lo revela. Entonces, ¿quién nos revela a Jesús? El Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo nos reveló, porque Él dice en la Biblia que el Espíritu nos redarguye, el Espíritu nos compunge, el Espíritu nos revela. Entonces, ¿quién nos pudo convencer que Jesús es mi Salvador, que Él murió en la cruz? ¿Quién nos pudo llevar al Calvario, por así decirlo? Fue el Espíritu Santo, porque religiosamente estábamos acostumbrados a oír de Jesús, mirábamos a Jesús en una cruz, en un madero, se celebraban según las fiestas paganas en Semana Santa, que Jesús lo llevábamos aquí colgado, decía, ese es Jesús. No,
Aquí el Espíritu Santo nos reveló y nos llevó al Calvario, por así decirlo, y nos reveló quién realmente es nuestro Salvador. Así es. Entonces, por medio del Espíritu Santo, y ahora que nos reveló quién es el Hijo de Dios, ahora debemos obedecer y bautizarnos. Entonces, el bautismo es tan importante. ¿Por qué? Porque Jesús nos dio el ejemplo. Jesús dice que fue al Jordán. Jesús nos dio el ejemplo teniendo Jesús 30 años antes de empezar su ministerio. Amén. Dice la Biblia que Juan al Bautista le dijo: Señor, tú vienes a mí para que yo te bautice, pero yo no soy ni digno de quitarte las correas de tus sandalias. Tú debes bautizarme a mí, le dijo Juan el Bautista. Pero el Señor Jesús le dijo: Juan, es necesario que se cumpla toda justicia de mi Padre. Amén. Jesús no se bautizó para arrepentimiento de pecados, jamás, porque él no pecó. Jesús se bautizó para cumplir toda justicia del Padre. Amén. Nosotros nos bautizamos por arrepentimiento porque somos pecadores, mi hermano Jorge. Así es, hermano, sí. Sí, ese proceso es incambiable, hermano. La religión de hoy en día, pues aquellos que tienen la sabiduría de este mundo son los que tuercen la palabra de Dios, pero bien claro dice la Escritura, ¿no? Jesús lo confronta a Nicodemo y le muestra el lado natural para que él pueda entender el lado espiritual, ¿no? Entonces, hoy en día debemos apegarnos a lo que está escrito, ¿no? A lo que le dijo a Nicodemo, ¿no? Porque como usted dice, el Espíritu de Dios nos compunge y nos ministra la salvación. Empezamos a entender que somos pecadores, hemos transgredido la ley de Dios, ¿no? Porque bien dice en el esto, ¿no? Cuanto todos pecamos, fuimos destituidos. Así es, la palabra destituido quiere decir que no existes más, destituidos de la gloria de Dios. Entonces, el agua es bien importante, el bautismo es bien importante. Amén. Amén, amén. Yo solamente quería aclarar conforme Amén. a lo que hemos oído. Cuando el pasaje de Juan 3:5 habla del agua, está hablando, como usted dice, el bautismo. Ajá. O sea que para que haya un nacimiento, mejor dicho, ni un nacimiento, sino tener derecho a entrar al reino de Dios, Así es. hay que haber un convertimiento, el cual lo hace el Espíritu Santo, y hay que haber un bautismo, Exacto. que es el nacer de nuevo. Porque hay un pasaje en la Biblia donde dice que cuando Jesucristo fue bautizado, ahí es donde, como quien dice, Él representó nosotros. El hombre muere en el agua y resucita nueva vida con el bautismo. Así es. Entonces, el nacer a nueva vida es precisamente eso, después del bautismo. Antes solamente está convertido, ¿verdad? Convertido. Pero no está salvo. Amén. Sin el sello del bautismo no hay salvación plena. Amén. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Amén, hermana. La tercera pregunta es: ¿qué se necesita para ir al cielo? ¿Qué se necesita para ir al cielo? Bueno, para ir al cielo, voy a empezar diciendo esto, ¿verdad? Porque nadie se puede ganar el cielo, ¿verdad? Por hacer buenas obras, en absoluto. Pero para ir al cielo se necesita, y basándonos a la palabra del Señor, que Jesús Así dijo, es. ¿verdad? Que Él es el mediador entre Dios y los hombres. Aleluya. Jesucristo. Amén. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. No es porque yo crea en tal santo o en tal virgen, es en Jesucristo, porque no hay otro nombre dado a los hombres, dice, en el cual podamos ser salvos, Jesucristo. Entonces, ¿por qué dice la pregunta, verdad? ¿Qué necesitamos para ir al cielo? Porque solo por medio de Cristo nosotros podemos entrar ahí, ¿verdad? Es como, rapidito, ¿verdad? Es como voy a poner este ejemplo, ¿no? Como Adán, ¿verdad? Tuvo que ser dormido para que le sacaron, ¿verdad?, a Eva de su costado. Así es, amén. Entonces, solo escondidos en Cristo nosotros podemos entrar al cielo.
¿verdad? En Cristo, por su sacrificio, por su sangre. Nosotros prácticamente no hacemos nada, ¿verdad? Claro que tiene que haber un arrepentimiento, tiene que haber un convertimiento, tiene que haber un nacer de nuevo, si no, no puede entrar uno ahí. Pero ¿verdad? El punto principal aquí, ¿cómo puedo ir al cielo? ¿Verdad? Por medio de Jesucristo, reconociendo mi condición pecadora, reconociendo que con mis propias obras que yo haga, jamás, ¿verdad? Como la Biblia dice en Isaías, que nuestras obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. Así es. Hay gente que piensa que por hacer buenas obras, como dice ¿verdad? Aquí en 1 Corintios 13, dice, aunque diera mi cuerpo a quemar, aunque repartiera mis bienes, nada soy. O sea, por eso es importante que por medio de Jesús, ahora ya siendo uno cristiano, ya que el Señor lo haya alcanzado a uno, ahora las obras que yo hago, entonces sí me cuentan. Pero para entrar al cielo se necesita que por medio de Jesucristo, no hay otro medio, solamente Jesús, el Amén. Hijo de Dios. Amén. Podemos entrar al cielo, tenemos entrada libre. Por eso dice Hebreos, por un camino nuevo y vivo tenemos acceso a la misma Shekinah, a la presencia de Dios. Así es. Todo es por Cristo, todo lo debemos a Cristo. Por Él y para Él fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles, sean tronos, sean principados, de ninguna otra manera. Entonces es por medio de Cristo que entramos al cielo, por ningún otro medio. Bendito Mi hermano Jorge, yo le doy. Amén, hermano, amén. Siempre he dicho yo, cuando salgo a veces en mis tiempos a evangelizar, cuando la gente dice, pero sí, todos somos pecadores, dice, sí, tienes razón, le digo, todos somos pecadores. Es más, la palabra de Dios dice así, pero te voy a aclarar algo, les digo, nadie está en el infierno por malo y nadie entra al cielo por bueno. ¿Cómo es eso? Dios ha provisto un sacrificio viendo lo que éramos nosotros, que es Jesucristo. Puedes saber de Cristo, puedes conocer de Cristo, puedes hablar de Cristo, pero lo que te entra arriba es estar en Cristo, o sea, dentro del meollo de todo lo que es, si la palabra me ayuda ahí, o sea, conocer a Cristo. Todo el mundo conoce, hasta los musulmanes saben quién es Cristo, ¿no? Que son diferentes a lo que verdaderamente sabemos. Sí, ellos lo llaman un profeta, ¿no? Y por conocimiento nadie entra al reino de los cielos, sino por conocimiento espiritual. En otras palabras, hermano, lo que le pasó a Pablo. Pablo era un hombre que estaba pegado a la ley y le tuvo que caer las escamas de los ojos para poder entender lo espiritual. Y por eso es que él habla tantas maravillas que hoy en día sabemos, ¿no? Gracias a que el Espíritu Santo le dijo. Amén. Amén, hermanos. La cuarta pregunta es, ¿por qué el libro de Enoch no está incluido en la Biblia? Muy buena pregunta, hermano. Yo soy muy ferviente en esto. Hay datos, hermana, que los judíos lo sacaron por una sola cosa, porque menciona un ángel que no está en el Tanaj ni en las Escrituras. Lo descartaron completamente. La otra es que en el concilio de Tren que hicieron los católicos, los romanos por decir, no les pareció poner el libro de Enoch. Y Dios, en su omnisciencia, en 1948, cuando un muchachito estaba pasteando ovejas en las cuevas del Qumran, encontró en unas vasijas de barro, encontró pegado el rollo completo de Isaías, pegado al libro de Enoch. Entonces sacaron, es más, está en una librería de ¿cómo se llama? De Israel. Ahora, la pregunta, hermana, es esto: ¿por qué el Vaticano lo sacó?
porque el libro de Enoc completamente condena la idolatría tanto a estatuas, etcétera, y condena el amor al hombre. Por eso es que lo sacaron en el Concilio de Trento. Y qué raro que el libro de Enoc está mencionado por uno de los hombres autores de la mayoría del Nuevo Testamento, que es Pablo. Lo menciona en el libro de Hebreos, ¿no? Y para aclarar esto, hermana, yo he leído el libro de Enoc y me han salido lágrimas de gozo. ¿Y sabe por qué? Porque desde el capítulo 40 hasta el capítulo 50, Enoc vio a Jesús y le preguntó al ángel Gabriel: ¿quién es ese que va con la cabeza de los días? ¿Quién es ese que va con el anciano de días? Le dijo. Y le mostró y le dijo: ese es el que nacerá de mujer y librará a muchos. 10 capítulos, hermano, del 40 al 50 habla solamente de Jesús y lo ve. Y este sabio que murió, astrónomo, Hopkins, se pasó toda su vida tratando de descifrar los agujeros negros del espacio, que son visibles, se los puede ver con la tecnología que hay un día. Él hizo un montón de conjeturas, que esto, que lo otro, y el libro de Enoc habla que es. Exactamente dice que hay no solamente uno, que hay muchos agujeros en el espacio, dice, y explica literalmente para qué son. Entonces, es una pena que no esté incluido, hermana, pero la iglesia Utopía hace como 60 años atrás lo sacó a la luz y dijo que ellos habían recolectado la parte genuina del libro de Enoc. Y es por eso que un hermano americano lo trajo y lo tradujo. Sí, hay algunos que los místicos le aumentaron sus cosas así, que eso no se debe tocar. Pero usted puede entender que en los primeros capítulos el Espíritu de Dios está ahí, hermano. Yo principalmente soy parte de muchos hermanos que creen que el libro de Enoc debería estar en el canon bíblico. Y como le digo, la Iglesia Católica, el Vaticano lo sacó. Y hoy en día se jactan de tener los otros 10 libros que a veces leer uno de ellos, hermana, es bochornoso, porque en uno de ellos que le aumentaron dice que si usted le saca los ojos al pescado y los pone en su puerta, ahuyenta a los demonios. Y sabemos, hermana, que el nombre de Jesús está por encima de todo nombre que se nombra. Amén, hermano. Amén, esa es mi respuesta. Ya solo para corroborar que el hermano querido, el libro, Judas menciona a Enoc y dice Judas 1:14, de estos también profetizó Enoc en la 7ª generación desde Adán, diciendo: he aquí el Señor vino con muchos millares de sus santos. Pues está hablando del Señor, él profetizó y vio, hermano, cómo el Señor viene de nuevo. Entonces, realmente, como usted dice, ¿verdad? Cuando hicieron todo esto, el canon bíblico, ¿verdad? Algunos quedaron fuera por su, ¿verdad? Hay unos que prácticamente, como usted dice, están fuera de contexto. Sí. Pero el libro de Enoc sí está, hermano, hablando de los acontecimientos que están, ¿verdad? Amén. Sí, amén. La 5ª pregunta es: ¿cuándo las personas mueren, a dónde van directamente? Amén. Gloria a Dios. Bueno, con respecto a esta pregunta, ¿dónde van directamente? Dependiendo, ¿verdad?, cuál fue su decisión aquí en la tierra. Amén. Porque dice el libro de Hebreos, capítulo 9 y versículo 27, que está establecido para el hombre que muera una vez y después de esto el juicio. Aleluya. Entonces el hombre no tiene otra oportunidad más que cuando está en vida. Después que la persona se muere, se acabó toda oportunidad, absolutamente. Amén. Se acabó. Es una gran mentira decir que, ¿verdad?, que en el purgatorio, ¿verdad?, o que otros dicen que hay que orar por su alma, que en el más allá se va a salvar. Eso es antibíblico.
Entonces, por eso el libro de Hebreos dice claramente que está establecido. Dios lo estableció así, que el hombre muere una vez y después del juicio. Entonces, el que muere en Cristo, el creyente, el cristiano que muere en Cristo, la palabra bíblica que se debe usar ahí es duerme, ¿verdad? Porque Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Amén. Entonces duerme. El que muere, duerme, ¿en qué vamos a usar la muerte? Pero el que muere en Cristo, va, ¿verdad? Con el Señor, Así es. ¿verdad? Va a la presencia de Dios. ¿Verdad? El que muere sin Cristo, ¿verdad? Va a un preámbulo, ¿verdad? A un lugar donde es la antesala para, digamos, cuando venga el día final, el juicio final, ¿verdad? El día del trono blanco. El que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, el que muere sin Cristo va a un lugar de tormento, ¿verdad? Que es el infierno, que es la antesala al lago de fuego. Entonces, por eso está tan claro, ¿verdad? Que la palabra nos enseña que a dónde van. Por eso, con todo respeto, pero se ha hecho un dicho muy famoso, ¿verdad? Que cuando muere alguien, y lo digo con todo respeto, ¿verdad? Pero tenemos que aprender de la palabra de Dios. Cuando muere alguien, dice, Dios lo tenga en su santa gloria. No tenemos que ser realistas, tenemos que ser bíblicos. Si estuvo en Cristo y murió en Cristo, sí, podemos decir ya está con el Señor. Así es, hermano. Pero si se fue sin Cristo, es una mentira y una falsedad decir eso, porque se le acabó toda oportunidad. Amén. Solo le espera el día del juicio. Por eso la Biblia es clara. El Señor dijo en Mateo 28, por lo tanto vayan y prediquen este evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere ya es condenado. Está en tu Biblia, cualquier Biblia que tú leas, ahí está Mateo 28, no te estoy inventando, ahí está establecido. Mi hermano Jorge. Amén, hermano. Entonces alguien podría preguntarse y decir, ¿y qué pasa con la gente que nunca escuchó el evangelio? ¿No? Pero Pablo aclara bien, quiero decir, el Espíritu de Dios por medio de Pablo aclara en el capítulo 3 o 4 está, no lo tengo, pero sí me lo sé, la escritura dice que algunos los juzgará por su conciencia. Entonces podemos ver que hay bastante indígena en cualquier lugar del mundo, ¿no? Pero dice que a veces su ley es su conciencia y que hacen cosas por naturaleza, dice que son buenas, ¿no? Y hay gente, me ha tocado ver a mí que hay gente, por ejemplo, que detesta el pecado. Y hay gente dentro del evangelio que todavía practica el pecado. Entonces, ¿será Dios injusto de que uno que conoce el evangelio, conoce la verdad, va a estar arriba y uno que por naturaleza dejó de pecar? Entonces ahí Dios lo va a juzgar por la conciencia. La conciencia es algo que otro día vamos a hablar. Sí, y aquí ¿no? está, hermano, Romanos Por 2. favor, léalo, hermano, para que quede Romanos 2:12. Amén. Romanos 2:12 dice, pues todos los que han pecado sin la ley también perecerán. Y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Aleluya. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, estos Amén. serán justificados. Aleluya. Amén. Amén, hermano. Nunca podemos despreciar a nadie, ¿no? Hay gente que ha tenido la oportunidad de, no sé, de ser arrebatados al cielo por momento, y dice que ha visto a gente que no pensaban ir, ¿no? Por ejemplo, todos sabemos rápidamente que John F. Kennedy era un mujeriego, pero hay evidencias que John Kennedy estaba arriba, ¿me entiende? Entonces, Dios es justo. Con eso cierro, hermana. Dios es justo. Amén. La próxima pregunta es, ¿Dios les instruye en métodos de enseñar? Ok, ¿Dios les instruye en métodos de enseñar? ¿Estos métodos son aún aplicables para estos tiempos?
Amén. No sé si quieres contestar todo eso. Amén. 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 En Deuteronomios capítulo 6, versículos 6 al 9, ahí podemos encontrar que el Padre a su pueblo Israel le dio instrucciones respecto a cómo instruir a los hijos. Ahora obviamente nosotros no somos del pueblo de Israel, pero sí somos pueblo de Dios. Amén. Redimidos por la así es. sangre de Cristo Así Jesús, es. su Hijo. Entonces, ahora a nosotros nos toca también instruir nuestros hijos. Amén. La palabra de Dios Amén. dice, sobre todo de las madres, Sí. que la mujer se salvará engendrando hijos. Y no está Aleluya. hablando Aleluya. de hijos biológicos. Amén. Está hablando de hijos en el reino de Dios, Amén. de hijos de Dios. Wow, wow, wow. Y primeramente, obviamente, es nuestro deber como madre instruir a nuestros hijos y engendrarlos en el reino. De ahí todos los demás que el Señor nos permita hablarle, evangelizarle y engendrarnos en el reino. Aleluya. Pero cuando habla de los métodos son desde el tiempo de Israel hasta el último tiempo de estos días, hasta que termine el fin, ¿verdad? Hasta que llegue el fin. ¿Por qué? Porque los métodos que a él le habló siempre sí es cierto que fue basándose a la ley. Así y hoy es. no estamos bajo la ley, Amén. pero tenemos una ley Wow. que es la que el Espíritu Santo ha puesto en nuestro corazón, amén, el hermana. cual tenemos nuestro deber Así es. de, como madres, enseñárselo a nuestros hijos, Así es. como maestras de escuela dominical, enseñárselo a los alumnos, Amén. como personas nacidas de nuevo, hijas de Dios, nacidas de nuevo, enseñárselo a aquellos a quienes han venido al Señor y que Dios en su misericordia nos da el privilegio de enseñárselo. Amén. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Igual, no le vamos a repetir la ley, pero sí le vamos a repetir, hay una ley en tu corazón Aleluya. que se llama, que la ha puesto el Espíritu Santo. Amén. Sí podemos repetir como le repitieron en la mañana, en la tarde, en la noche, cuando te acuestes, cuando comas. En todo momento podemos repetir. Amén. Acuérdate que hay un guía que se llama Espíritu Santo. Así es. Acuérdate que no estás solo. Acuérdate que está la palabra de Dios que has oído. Acuérdate que puedes practicar una vida de santidad conforme al Espíritu Santo. Amén. ¿Eso no es acaso Amén. repetir? Amén. Y es Eso lo que el pueblo Sí. de Dios recibió del Padre, que les repitiera a sus hijos. Ahora nos toca a nosotros repetir. ¿Cuándo? Está bien claro. En la mañana, en la tarde, cuando comas, por el camino. O sea, vamos manejando y mami, ok, vamos a repetir. Te voy a repetir algo que yo sé que ayer te lo dije, pero es mi deber delante de Dios Amén. Amén. recordártelo. Así es. Así es. Para que tú te guardes del pecado, tienes un guía que se llama Espíritu Santo. Así es. Ahora, ¿cuándo lo hacemos? Hay veces que muchas personas pueden decir, ay, tan antiguo que suena eso. Ya no estamos en ese tiempo. En esto yo creo que el mismo Dios, como lo dice la palabra, Jesucristo el mismo de ayer, el mismo de hoy, Siempre. el mismo de siempre. Eterno es su poder. Amén. El Padre lo mismo. El Padre no dejó de ser Padre solamente porque llegó Cristo y Amén. mandó a su Hijo. Así es. No dejó de ser Jesucristo, Hijo de Dios, solo porque mandó al Espíritu Santo. Amén. ¿Verdad? Entonces, ahora nos toca a nosotros hacer lo mismo. Esa es la repetición que nos toca a nosotros. El recordar que hay una ley del Espíritu Santo y Amén. que no estamos solos y Él está para redarguirnos y apartarnos también, ayudarnos a apartarnos Así de es. todo mal y de todo pecado. Así es. Amén. Así es. Y Amén. para corroborar lo que dice mi esposa, te leo Deuteronomio capítulo 6 y versículo 6. Estos son mandamientos que Dios le dio a su pueblo, y si Dios los dio es porque Dios sabe que de esa manera van a quedar tan grabados en la vida de los hijos. Y dice Deuteronomio 6:6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás Aleluya. a tus hijos. Hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes.
y las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Amén. Y las escribirás en los postes de tu casa y de Aleluya. tus puertas. Amén. Entonces, estos mandamientos que el Señor le dio, nosotros le decimos métodos, ¿verdad? Son tan importantes, tan vitales. ¿Por qué? Rapidito digo esto. ¿Por qué hay tanto hijo de cristiano que a temprana edad se rebeló y se fue de casa? ¿Por qué hay tanto hijo de cristiano que aborrece el evangelio? Hay muchas razones, pero esta es porque a veces los padres descuidaron esto. Los padres pensaron que el maestro de la escuela dominical, como se le iba a enseñar. Los padres pensaron que el hermano lo iba a instruir. Los padres pensaron que en la escuela le iban a enseñar. No, el Señor se lo dijo aquí a los padres. Amén. Y a veces como padres hemos sido muy irresponsables, porque dice, si estos métodos, cuando les hables al acostarse, al levantarse, estarán en los linteles, les dirás por el camino, es un método que funciona y les queda grabados en su corazón, para cuando lleguen a ser grandes, aunque deseen apartarse o se aparten, jamás van a tener paz. Jamás. Un día esa palabra va a dar fruto y van a regresar. Así es. Porque se les Aleluya. instruyó. Hay Aleluya. otros que no se apartan, hay otros que crecen, ya se hacen mayor edad y están sirviendo a Dios. Pero el Señor dice, esto lo harás. Entonces a veces hay padres que piensan que por artes de magia su hijo va a aprender. No. Que su hijo, mira, lee la Biblia. Mira, no, dice Dios a los padres, enséñales. Diles, recuérdales, escríbeselo. Es importante, literalmente. Yo fui a cierto lugar y me gustó mucho, porque hasta en el baño, cuando cerré la puerta de ese lugar, había un texto que nunca se me olvida, y ya pasaron 25 años. El texto decía, cuando entré a ese baño, cerré la puerta y atrás de la puerta decía: honroso sea el matrimonio en todo, y el lecho sin mancilla, porque a los fornicarios y a los adúlteros Dios los juzgará. Amén. Se me Amén. grabó. Sí. ¿Y cómo? Sí, hermano. Pegado en la puerta. O sea, Sí, todo eso sí. funciona, porque no solo oír, sino hay que practicar. Entonces eso quería nada más enfatizar. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Sí, amén, amén. Sí, bien rápidamente, Sí, hermano. perdón. Me alegra que tocó usted ese tema, hermana, porque hoy en día dentro del Evangelio, dentro de las congregaciones, no hay esa clase de enseñanzas, y qué bueno que viene de una hermana como usted. ¿Ok? Vamos a poner un ejemplo bien rapidito, hermano. ¿Ok? Mire usted a Ruth. ¿Cuál fue el ejemplo? ¿Quién le enseñó? Porque en ese tiempo no había Espíritu Santo que se manifestaba en la faz de la tierra, ¿no? Noemí fue una mujer que, a pesar de las circunstancias que pasó, ella guardó su integridad. De tal manera que Ruth la admiró. Eran dos hermanas, la una se volvió a sus dioses, y la declaración que le dice Ruth a Noemí, hermana, Es una de los textos más lindos que de la misma forma yo opino. ¿verdad? Porque Sí, ahí renunció a su parentela, sí, ahí renunció a sus tradiciones, sí. ahí renunció a sus enseñanzas que había Amén. recibido desde la Amén. niñez. Desde la niñez. Ahí renunció aún al el concepto de que es mi suegra, no es mi madre. No, la tomó, la amó como madre, la respetó como madre y la siguió. Y hasta lo último le obedeció. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque ella le enseñó lo que era amar a un Dios vivo, Amén. que la siguió, y ahora es nuestro deber nosotros también. ¿Y con sabe nuestros qué es padres, lo con más nuestros hijos. sorprendente de todo, hermana? Es de que de la mujer que estamos hablando, de Ruth, vino la descendencia de Jesús. Amén. Entonces es tan importante, hermana, el ejemplo a veces que tenemos que tener dentro de la casa. Amén. Yo soy culpable en el pasado de haber puesto un ejemplo no muy cristiano, y he cosechado las consecuencias. Pero para eso estamos aquí hablando de este tema, Exacto. que amén. podemos corregir. Si ahora en esta, por decir, en esta dispensación de gracia que vivimos, hermano,
podemos enmendar nuestras obras como Amén. padres, como madre. Se puede no hundirnos así. Es que Dios bendiga a todas las hermanas como usted que tienen ese pensamiento, hermana, porque hace falta. Gloria a Amén. Dios. Gracias. Amén. Amén. Tenemos la próxima pregunta, dice, ¿cómo instruir a los niños cuando ya tienen el uso de razón? Amén. Bueno, quisiera solamente un poquito dar de la respuesta, ¿verdad? ¿Cómo se puede instruir cuando ya tiene un uso de razón? Lo acabamos de tocar, Amén. ¿verdad? Amén. Instruyéndole en la palabra de Dios, recordándole el Espíritu Santo que está para guiarles, que no están solos. Hemos recibido un consolador, un guía. Y también usando obviamente métodos que han estado ya dejados en la palabra. Amén. Ahora, Así ¿cómo le podemos también, o sea, cuando ya tienen uso de razón, ahí es donde ya no podemos decir, es que a los 10 años, a los 15, o no, hasta los 21, y ahí no podemos, o antes de los 18, y ya no podemos. No. El uso de razón, hasta donde yo tengo entendido, y aquí pueden corregirnos o edificarnos todos, ¿verdad?, con lo que sabemos, pero el uso de razón viene cuando el niño distingue entre lo bueno y lo malo. Amén. Amén. A veces lo vemos en niños que empiezan apenas a distinguir, todavía no en su plenitud, pero empiezan a distinguir cuando le presentamos una merienda no nutritiva y Amén. una merienda que sí lo es nutritiva. Cuando el niño escoge entre una galleta y una banana, un plátano o banana, y escoge la banana, está aprendiendo, todavía no tiene total uso de razón, pero está aprendiendo a que esto es bueno porque es fruta y lo otro no lo es. Es más nutritivo. ¿Verdad? Amén. Es más nutritivo una Amén. fruta Amén. que una gusguera. Amén. ¿Verdad? Así Entonces es. está aprendiendo y conforme lo va practicando, inclusive nosotros a veces tendemos a decir, mira, como escogiste lo nutritivo, te voy a compensar con lo no nutritivo porque ya comiste, ya Amén. escogiste, ya aprendiste y practicaste. Aleluya. Entonces Amén. eso es lo importante. Cuando un Amén. niño tiene uso de razón, tal vez no importa, ahí no entra cierta edad, sino sus decisiones. ¿Cuánto practica su uso de razón? Así es. Así ¿Cuánto es. practica lo bueno y desecha lo malo? Cuando ya practica más lo bueno y lo malo, y uno puede ver, ya tiene cierto sentido de razón, podemos entonces venir a decirle, ahora quiero que sepas que lo malo se le empieza a dar por pecado. Amén. Y si Amén. tú practicas el pecado, necesitas perdón y salvación. Así es. Así, yo creo que Sí, esa sería así la es. manera No, sí, de amén. enseñarle a un Amén. niño. Hermano, si gusta añadir. ¿Usted, hermano? ¿Cómo instruir a los niños cuando ya tiene el uso de razón? Bueno, cuando ya tiene el uso de razón, es cuando según los estudiosos, ¿verdad? Dicen de que parece que cuando los niños captan, pero muchísimo y están como una esponja, puedo equivocarme, pero parece que dicen que es como a los 5 o 7 años, algo así. Dice donde ellos agarran lo máximo, lo que puede haber. Amén. Entonces, a esa edad, cuando ellos ya tienen uso de razón, es cuando ya se le puede dar la instrucción, ¿verdad? A su nivel, pero como hablamos anteriormente, debe ser constante. Debe de ser la instrucción que el padre o la madre le va a dar, si estamos hablando bíblicamente. Entonces, debe de ¿cómo se llama? A esa edad aprovechar, no esperar a que sea mayor o que por inercia va a aprender, que va a aprender por inercia, o que otros dicen, no le digas estas cosas, está niño,
le vas a lastimar su autoestima. Él que sabe de la vida, empieza a vivir. No, es Caín, dice Dios. Ahí el Señor dice, instruye al niño en su camino para cuando sea grande no se aparte. O cuando dice otra versión, o sea viejo, que no se aparte. Entonces ya cuando el muchacho ya creció, ya es un poco tarde, prácticamente está dando la enseñanza demasiado tarde, ¿verdad? Cada caso es diferente. Hay hay familias que vienen a Cristo cuando los hijos ya están a mayoría de edad. Hay otros que lo más triste es que hay quienes se casan en el Señor y tienen a sus hijos y crecen y pierden el tiempo. Ahí es más demandado porque ellos ya saben y no los instruyeron. Aparte es cuando algún hogar viene y de repente sus hijos están ya de 8, 12 años. Hay que trabajar en ellos, pero ¿verdad? Ya saben el bien y el mal. Entonces hay que instruir, dar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, la instrucción de Dios, porque en el momento no se ve el fruto. Cuando crezca se va a ver el minuto. Amén. Amén. Aleluya. Amén. 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 Aleluya. Esta otra pregunta también a pregunta del hijo. ¿En qué momento se le deja de gobernar o mandar sobre su voluntad a un hijo? Gloria a Dios. Hace mucho tiempo, escudriñando la palabra, encontré un versículo que a mí me sacudió. Amén. Amén. Y me convenció. Amén. Que era una respuesta a una pregunta de siglos, porque esta pregunta yo me imagino que muchos se lo han hecho, tanto cristianos, tanto personas que solamente quieren vivir entre comillas, una vida normal y bien. Amén. Ante la sociedad. Amén. ¿Verdad? Yo leí esto y fue lo que yo recibí y es lo que quiero compartir. En Gálatas, capítulo 4, versículo 1. Amén. Se lo va a leer, dice, pero también digo, es el apóstol Pablo, dice, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, Aleluya. aunque es señor de todo. Wow, dije yo, ok, si no, o sea que mientras que es niño, en nada difiere del esclavo. Así es. Ahora, muchos dicen el niño deja de ser niño a los 18, otros dicen no, a los 21. Pero acabamos de hablar de que un niño deja de ser niño cuando distingue entre lo bueno y lo malo. Amén. Cuando ya hace uso de su razón, cuando ya él ya dice, ok, un momento, ya sé que esto está malo, ya sé que esto está bueno, y no voy a hacer lo malo, voy a hacer lo bueno, ¿verdad? Amén. Entonces, ahí es donde deja de ser niño. Ahora, la enseñanza no termina ahí, porque hay varias ocasiones en que el niño permanece. Si fuese a esa edad y a los 4 o 5 dice eso, pues entonces ¿para qué seguir instruyendo? Sí. Amén. No tiene razón. Amén. Pero no, entonces nos contrariaríamos con lo que dice la palabra. Amén. Ahora dice, mientras que sea niño, es heredero. Primero menciona el heredero. Un heredero no recibe herencia hasta que se muere papá y mamá. Amén. Ahora, un niño, hay varias palabras en el hebreo y en griego para distinguir el niño y las diferentes etapas de la niñez. Amén. Sería muy largo explicar. Amén. Pero cuando habla de la instrucción, se está hablando, aquí preguntaron a qué edad o en qué momento. Cuando ya hace uso de razón es cuando hay que instruirlo a más, por decir, profundidad. Amén. Ya no le podemos cantar en el arcadeno, no. Ahora, ¿sabes qué? El arca representa a Cristo. Así El es. arca ya es la salvación. Amén. Cristo es el que te va a salvar, etcétera. Ya no le podemos solamente hablar de todos los cuentos que la gente la llama cuentos, pero son historias Amén. bíblicas, genuinas. No, ya debemos de hablarle la profundidad de cada historia Cierto, bíblica. muy cierto. Ahora, ¿cuándo se deja de gobernar? Fácil y sencillo. Ya distingues entre lo bueno y ya distingues entre lo malo. Decide tú, te quedas en casa, son las mismas reglas. Amén. Te vas de casa, no tienes reglas en casa. Así es. Pero aún así, en casa vas a seguir igual que cuando eras niño. Amén. La Biblia Amén. se va a vivir, se va a leer, se va a estudiar, Amén. se va a orar, se va a ayunar,
¿Por qué? Porque son solo ejercicios espirituales que nos ayudan Amén. a edificar nuestra cierto. alma, a cierto. conservar nuestra alma de no caer en el pecado, ¿verdad? Entonces, ahí es cuando puede, hasta ese punto donde él pueda decidir, me quedo en casa, si tenga 15, 20, 30, pero me quedo en casa. Entonces, ¿sabes qué? Vamos a seguir trabajando como cuando eras niño, porque dentro de mi tutela tú quieres estar. Amén. Entonces, dentro de mi tutela yo tengo la responsabilidad delante de Dios seguirte instruyendo. Aleluya. Así de fácil. Así es, hermano. Así es. Así es. Rápidamente, solo añadiendo un poquito a eso, ¿verdad? Que por eso es que la mayoría a veces de hijos nomás cumplen los 18 años, quieren irse de casa, porque ya no quieren la autoridad sobre ellos. Muchos hijos dicen, bueno, estamos en Estados Unidos, por decir, aquí estamos, y aquí pues ya cumplí la edad, yo me voy y ya estuvo. Entonces están mostrando ellos pues que quieren ser libres, quieren hacer lo que ellos quieren. Amén. Porque saben que si estando en casa tiene el papá y la mamá tiene, dice aquí, aunque tengas 19, 20, los años que tengas, media vez estás bajo mi techo, vas a hacer lo que se dice acá. Entonces ellos ya no quieren eso. Amén. Ellos quieren andar con los amigos y todo. Entonces ahí por eso dice que de nada difiere con el esclavo. ¿Por qué? Porque el esclavo está a la orden de su amo. Así el es. esclavo no tiene voz ni voto. El esclavo le dice el amo, usted me va a hacer esto, y él no reniega, no dice, no me parece, lo tiene que hacer. En nada difiere el hijo del esclavo. Entonces nomás cumple la edad, quieren irse rápido porque saben que allá afuera van a hacer y deshacer. En casa están protegidos, en casa están cubiertos, pero ya no quieren las reglas. Por eso hay tanta rebeldía y por eso tanto joven se muere a temprana edad. Y están llenas las prisiones de muchos jóvenes porque se fueron, Amén. malas compañías, y hoy están en prisiones. Amén. Aleluya. Amén. 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 Y si nos dan 10 minutos más, tenemos 2 preguntas más. ¿Puede un hijo de Dios, nacido de nuevo, involucrarse en la política? Wow. Amén. Amén. La política desde los tiempos antiguos siempre ha sido corrompida, siempre ha sido degenerada. Son palabras fuertes, pero hoy día podemos ver. Entonces, ¿qué asunto tiene la luz con las tinieblas? ¿Me entiendes? No puedo estar de acuerdo yo. Cuesta poner este ejemplo, pero yo me hago responsable de lo que voy a decir. El presidente anterior a Obama, yo lo escuché decir estas palabras, dijo, cuando le entrevistaron. Él dijo, ¿estás a favor del matrimonio entre 2 hombres? Él dijo, no, yo me apego a las escrituras. Yo lo escuché. O sea, que no estoy hablando algo que me dijeron. Yo me apego a las escrituras. Dijo, no. Dijo, yo siempre he creído que entre hombre y mujer. Al salir de su término, él fue el que abrió la libertad que hoy en día hay. Y como no quiero repetir eso, voy a repetir la libertad de sodomía que hoy en día hay. Y se imagina usted, hermana, de que ha habido muchos cristianos que han votado por él. Son tan culpables también por no saber o escudriñar o no involucrarse. En otras palabras, hermana, no tiene ningún asunto un cristiano, un nacido de nuevo, de meterse en la política, porque la política siempre va a arrastrar. Desde los tiempos antiguos, en la Roma, en la Grecia, siempre ha habido eso. Y desdichadamente el judío, una de sus ocasos que ha tenido es que siempre él se ha apoyado más en la política. En el tiempo de Jesús, ellos se apoyaban siempre en los césares y les hacían favores y viceversa, ¿no? Por eso es que Pilatos no supo qué hacer, porque de las 2 formas se contribuían ellos, ¿no? No, mi respuesta es: no debe involucrarse en la política ningún cristiano, hermano. Amén. Amén. Y pues como verá, lo que estamos exponiendo hoy es preguntas y respuestas bíblicas. Con respecto a la pregunta que ya el hermano respondió también, quiero aportar un poquito.
bíblicamente en el Evangelio de Juan, capítulo 18 y versículo 36 al 37, en palabras del Señor Jesús, hablando de que si un cristiano puede estar en política, ¿verdad? Y aunque le caiga mal y Amén. diga lo que digan muchos cristianos liberales, vamos a la palabra de Dios. Dice Juan 18, 36 al 37, en palabras de Jesús. Jesús respondió: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Mas ahora mi reino no es de aquí. Pilato entonces le dijo: ¿así que tú eres rey? Jesús respondió: tú dices que soy rey. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le preguntó: ¿qué es la verdad? Y no tuvo respuesta Pilato. Así lo dejó el Señor. Solo quería alimentar su curiosidad. Bueno, pero a lo que vamos es que el mismo Señor dijo que su reino no es de este mundo. O sea, nosotros no tenemos nada que ver con la política. Amén. Entonces, por eso se está tocando este tema, ¿verdad? Hay iglesias anglosajonas, afroamericanas, latinas, que usan el púlpito para ir a que llegue el candidato, a ir a dar un mensaje, ¿cómo le dicen ellos? Su proselitismo de ir a anunciar, y usan el púlpito para la política. Eso completamente no debería de suceder. Así es, hermano. ¿Verdad? Cierto. ¿Verdad? La iglesia el Señor dijo: mi casa se llama casa de oración. ¿Verdad? Hay mucho que hablar sobre esto. A veces, ¿verdad?, que no me están preguntando de eso, pero la iglesia es exclusivamente para lo que es de Dios. Así es. No para estar celebrando esto y lo otro, y que celebrando que los 15 años, y es una tradición católica, dicho sea de paso, ¿no? Que los 15 años. Amén. Y que la iglesia, y la adornan, y la iglesia, el Señor dijo, se llama casa de oración. Así es. Entonces, a veces la usan para eso y para política. Entonces, absolutamente no. Un cristiano que se involucra en eso se está embarrando en toda esa clase de porquería, porque la política es pura mentira, pura falsedad. Cada quien quieren hacerlo, está bien. De hecho, ahorita quiero decir esto: en un ministerio muy conocido, muy grande, que Dios lo extendió a diferentes lugares, un hombre que tenía un ministerio ahí, en medio de ese ministerio grande, ese hombre era un profeta ahí dentro de ese lugar, de esa congregación, que era una muy grande, pero él decidió meterse en la política, pero su pastor le dijo: no te metas ahí. Mira, tenés claro lo que Dios te llamó, no te llamó a eso, pero él dijo: yo voy a tirarme, y se lanzó a la política de su país y llegó a ser presidente. Y entonces, cuando llegó, ya siendo presidente, llegó con sus guardaespaldas y todo, llegó a la congregación para que lo saludaran. Ni lo saludó el pastor, ahí se sentó como quería el reverencia. Bueno, pero ¿a qué quiero llegar? Que el hombre, ¿verdad?, ya estando en la presidencia, quiso quitar ciertas cosas, quiso abolir el Congreso, y total es que hoy está exiliado en un país centroamericano, de que él no puede volver a su país. Si vuelve, él de por vida está exiliado. Entonces, cuando desobedece a alguien, o sea, uno tiene claro que lo que de Dios es de Dios. Señor dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Así es. O sea, no tenemos que estar involucrados en política. Es como estar haciendo manifestación los políticos. Vamos a hacer, no. Lo que tenemos que hacer nosotros es doblar rodillas, interceder, rogar, pedir, pero no tenemos que estar involucrados en eso. Debemos de anunciar el evangelio. Amén. Y no estar peleando. Amén. Dios es el que pelea por nosotros. Amén. Amén, hermano. Amén. 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 Y por lo último, y no al menos, en otras, last but not least, es la última pregunta que dice: ¿es Jesús Dios? Aleluya. Amén. Sí, que Jesús es Dios. Amén. Claro que sí. Jesús es Dios, porque casi la mayoría, ¿verdad? La mayoría, voy a decir, de cristianos, siempre decimos: Jesús es el Señor. Sí, amén, es Señor, pero casi son pocos los que dicen Jesús es Dios. Y vamos a ver bíblicamente,
¿verdad? Esto que también crea mucha controversia porque por falta de instrucción en la palabra de Dios, por falta de instrucción en la palabra de Dios crea tanta controversia, ¿no? Y muchos dicen, no, Jesús no es Dios. Por ejemplo, hay unas sectas que dicen que Jesús no es Dios. Dicen ellos que Jesús no es Dios. ¿Por qué? Porque él, Jesús, está dando en la cruz, dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Hay que saber interpretar las escrituras. Hay que saber. ¿Por qué? Porque Jesús en su humanidad le estaba diciendo al Padre. Dice el libro de Filipenses que él se despojó de su divinidad. Filipenses capítulo 2 dice que se despojó de todos sus atributos, pero él siguió siendo Dios. Entonces hay sectas que dicen, si hubiera sido Dios, ¿por qué le pidió ayuda al Padre? Es porque estaba en una condición como hombre, se humilló hasta lo sumo, pero él no dejó de ser Dios. Y entonces los religiosos de su tiempo también al Señor, si algo combatió más el Señor en su ministerio fue a los religiosos de su tiempo, a los fariseos. El Señor no combatió a la samaritana, al leproso, al paralítico, al endemoniado gadareno. Le estás así porque te endemoniaste. No, a los que más combatió fue a los religiosos. Así es. Porque ellos lo rechazaban, él les decía que él era Dios. Y entonces hay muchos versos bíblicos que mencionan la palabra que Jesús es Dios. O sea, por eso el que no recibe esto y no acepta esto, probablemente no tiene el Espíritu Santo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no ha entendido. Entonces dice, le quiero leer esta escritura, hay muchas, pero por el tiempo quiero leerle Juan capítulo 5, versículo 18 versículo 18. Entonces por esta causa los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Mire cómo ellos lo combatía. Entonces, esta otra escritura, se la voy a leer rápido por el tiempo, dice, aquí siempre en Juan, dice, en Juan, permítame, las anoté aquí por el tiempo. Entonces, dice, y mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Yo y el Padre somos uno. Entonces ahí está diciendo, yo soy Dios. Pero le quería buscar otro verso rápidamente, este otro verso que también está en el Evangelio de Juan, el capítulo 8 y versículo 58. Jesús les dijo, en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. El gran yo soy. Es Dios. Entonces por eso los fariseos decían, este dice que es hijo que se hace pasar por Dios y nosotros conocemos a su mamá, ¿verdad? Su papá es el carpintero, José, pero por eso es que ellos lo querían matar, lo odiaban, pero no se le reveló por su religiosidad. Pero Jesús es Dios, como hoy en día muchos son tan religiosos que dicen Jesús no es Dios. Entonces sinceramente estamos, ¿verdad? Rechazando una verdad maravillosa y que es importante. Mi hermano Jorge. Aleluya. En el libro de Isaías ve muchas cosas que hoy en día estamos pasando, ¿no? En el capítulo 9, cuando profetiza, capítulo 9, versículo 6, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos ha sido dado, dice, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, y lo dilatado de su imperio y la paz nunca tendrán límite. Todos sabemos, hasta le han puesto nombre a varios muchachos, Emanuel, pero sin saber el significado, ¿no? Y cuando el Señor está orando en el capítulo 17 de Juan, que es antes de que vaya él a la cruz, hay algo bien sorprendente que él dice, y dice, Padre, no solamente te oro por ellos, sino por los que han de venir
a través de la palabra de ellos, para que sean uno, así como tú y yo somos uno. ¿Estaría blasfemando el Señor? No. Lo que usted acaba de decir es una gran verdad, hermano. Nunca han entendido la divinidad ni el cuerpo del Señor. En la cruz, él como hombre habló: Padre, haz pasar esta copa por mí, también dijo, pero que sea tu voluntad. Y el único que entendió, dos personas entendieron ahí, hermano. El buen ladrón que dice la iglesia, no, porque no hay buenos ladrones, no, que dijo verdaderamente: acuérdate de mi Señor cuando vengas en tu reino. Y cuando se oscurece el soldado romano, verdaderamente este era hijo de Dios. No se los reveló carne ni sangre, sino que le plació al Espíritu Santo mostrar quién era, hermano. Esa discusión que hay tantas escrituras, hermano. Colosenses 1:15 dice: Él es la imagen del Dios invisible. O sea, cuando yo voy a un espejo, me estoy arreglando, no estoy viendo a mi Padre, me estoy viendo yo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque por Él y para Él fueron hechas todas las cosas, tanto las que están en los cielos. O sea, ¿cuándo fue anoche? Salí a agradecer a Dios y miré ese círculo de estrellas donde está la estrella polar así. Y le dije: Señor Jesús, pensar que tú hiciste todo eso y todo eso se sostiene por el poder de tu palabra. Todas las estrellas, todo lo hizo, y dice que Él conoce cada una. Y cuando el Señor le dijo a los discípulos: este es mi hijo, a él oírle. Oh, hermano, y hoy en día no queremos oírle porque escuchamos falsas doctrinas a veces. Los testigos de Jehová dicen: sí, Él es un Dios. Isaías dice: no hay otro Dios, no conozco, muéstrenme. No conozco otro Dios. No, Él es Dios, hermano. Sobre todas las cosas Él es Dios. Amén. Y Todo para, suyo, hermano. gracias, mi hermano, y damos gracias a todos que han escuchado, y corroborando lo que dice mi hermano, ¿verdad? Que el punto aquí, dos cosas, ¿verdad? Que aquí no estamos nosotros para convencer a nadie, sino exponer la verdad. No lo sabemos todo, estamos aprendiendo, ¿verdad? Eso es bien importante. Y dos cosas con lo que usted, con la última pregunta, que para que alguien entienda esto, se lo tiene que revelar el Espíritu Santo de Dios. Así es. Tiene que revelarse el Espíritu de Dios que Jesús es Dios, ¿verdad? Porque es por el Espíritu, Sí. ¿verdad? Es por el Espíritu, y tiene que realmente haber nacido de nuevo para saber que Él es Dios. Porque otra de las situaciones que pasa es que muchos le dan la interpretación a las Escrituras según ellos piensan o según alguien les dijo. La interpretación de las Escrituras se debe dar nada más y nada menos que a la luz del Espíritu Santo, y punto. Así es. ¿Por qué hay tantas herejías? ¿Por qué hay tantas sectas? Porque un hombre le dio una interpretación que no es conforme al Espíritu Santo y estableció esto, ¿verdad? Un día vamos a hablar sobre eso, ¿verdad? De apellido Russell, el de los Testigos de Jehová, su inicio fueron cristianos, él fue cristiano, Sí. pero un día interpretó las Escrituras a su manera y metió esta clase de enseñanza a los Testigos de Jehová, diciéndoles que no hay infierno, que qué abominación, diciéndoles que el Espíritu Santo es una fuerza activa en los aires, qué blasfemia. Eso es blasfemia, hermano. Entonces, y eso es lo que creen ellos. Yeah. Entonces, por eso hay que verle, mire, cuando uno dice a la gente así, usted solamente hay que mirarle la vida a la persona. O sea, tú conoces bastante de Dios, que le mire la vida, y cuando uno ve su vida, dice, da tristeza, da lástima. Tú no haces diferente, tú has nacido de nuevo. Tú estás igual, estás peor que aquel pecador, porque tú conoces, pero estás, mira, revolcante en el pecado. Amén. Hay que verle la vida. Entonces, es importante que las Escrituras tienen que ser a la luz del Espíritu Santo. Él nos va a revelar, Él nos enseña, Él nos guía. Para eso se fue Jesús y dijo: mandaré al Consolador. Amén. Pero siempre las Escrituras, lo que uno no recibe o no entiende, mejor hay que pedir al Señor sabiduría para poder interpretar las Escrituras. Aún los grandes hombres de Dios
Les dijo el Señor: esto no lo entiendo, pero tú escribe, el profeta Daniel, escribe esto. Y ¿cuándo va a suceder? Escribe. Y eso se está viviendo hoy. Amén. Daniel capítulo 12, lo que Amén. estamos viendo hoy. Pero él no entendió en ese tiempo, pero más sin embargo Dios le decía. Entonces la palabra hay que leerla a la luz del Espíritu Santo. Y hay gente que no tiene el Espíritu Santo e interpreta supuestamente a su modo. Amén. Entonces esas son las sectas que ahí podemos mencionar un montón, pero ¿verdad? Estamos hoy a la luz de la palabra. Así que ha sido un gusto, mis hermanos, Amén, estar amén. aquí. Nomás, ¿Verdad? hermano, permítame lo que ella tocó, un punto bien importante, Amén, la hermana, amén. cuando habló de Ruth. Por primera vez vos le dice: he visto que eres mujer virtuosa. Esa es la meta de toda madre, que tiene que ser mujer virtuosa. No porque para que el Señor haya usado a una moabita, que era una raza que no pertenece, desechada, venía de una raza de incesto. Ya, nomás quería meter eso, hermana. Bendito sea el Dios de gloria. Amén. Gloria a Dios, hermano. Sí, mientras uno está compartiendo, va el Señor fluyendo. Viene, hermano. Pues, hermanos, muchas gracias. Mi hermana Sonia, mi hermana esposa, mi hermano Jorge, Amén. hermano Vladimir, ahí el ingeniero en cámaras. Estamos Este es el agradecidos comienzo, con Dios, hermano, porque Dios nos permite. Vamos aquí, estamos contentos por este privilegio. Y también a los que nos escuchan, ¿verdad? Si usted tiene preguntas, ¿verdad? Vamos a hacer esto, ¿verdad? No seguido, pero lo vamos a hacer. Vamos a seguirlo haciendo. Si tiene algunas preguntas que sean de edificación, ¿verdad? Preguntas que usted tenga conforme a la palabra de Dios, que van a edificar a las personas, está bien, las podemos hacer, pero ¿verdad? Que sea con ese deseo, ese anhelo de aprender, de ser edificados, ¿verdad? Porque cuando hacen preguntas que solo cauciosas o solo por querer alimentar su curiosidad, ¿verdad? Entonces definitivamente no nos va a edificar, ¿verdad? Queremos aquí que nos edifique, ¿verdad? Es como la pregunta que hizo aquel niño y le dijo a la mamá: mami, antes que existiera Dios, ¿quién existía? Entonces dice uno: Dios mío, o sea, no nos va a edificar. Entonces hay quienes también hacen preguntas para querer contender, tampoco, o sea, se disciernen y entonces uno dice: no, esto es para discusión, no nos puso el Señor para eso. Entonces, para edificación, si usted quiere poner su pregunta, escríbala ahí, póngala ahí en línea y bueno, si Dios lo permite, las estaremos contestando. Preguntas, por ejemplo, de familia, de hijos, de tradiciones, por ejemplo, digamos, no lo sabemos todo, vuelvo y repito, estamos aprendiendo, pero por ejemplo, hablando de, ¿cómo se llama? De lo que es hablando del, ¿cómo le dicen a esto? Del mundo espiritual, digamos, cuando una persona puede ser poseída o no puede ser poseída, todo eso, liberación, eso. Entonces hay mucho, ¿verdad?, que hay que preguntar sobre, digamos, el matrimonio, ¿verdad?, que es importante que nosotros sepamos todo esto bíblicamente. Cualquiera que sea su pregunta, aquí usted puede ponerla y nosotros pues aquí con la ayuda de Dios. Amén. Y también aquí se estarán formulando preguntas en medio de nosotros. Amén. Sí, así amén. Que, amén. Que el Señor les bendiga, amén. Que el Señor les guarde, amén. Y les bendecimos en el nombre de Jesús y nos despedimos y dándoles gracias. Aleluya. Por su tiempo. Que Dios les guarde la iglesia de Cristo, Peña de Oreb, Ministerio de Benecer aquí en el Valle del Antílope. Estamos en la ciudad de Palmdale, 3166 Palmdale Boulevard, en el Suite 120. Aquí está una casa para usted para venir a recibir el alimento. Que Dios les bendiga a todos y Dios les guarde, mis hermanos. Amén. Gloria a Dios. Amén.